Bueno, amores, vamos a iniciar la jornada de hoy sobre física cuántica aplicada a la vida, ¿sí? Porque las personas que están aquí hoy quieren transformar sus vidas, desean vivir una transformación profunda en sus vidas, pero la búsqueda siempre está en cambiar puntos de estímulos externos. Cuando entendemos que desde afuera no logramos cambiar nada, que desde afuera es el mero reflejo de lo que está aquí adentro, ¿sí? Entonces la vida empieza a cambiar. Entonces, vamos a entender el principio básico de todo, ¿sí? Transformar lo exterior, primero necesitamos entender cómo estamos internamente. ¿Por qué? Cuando hablamos de física cuántica, hablamos de sistemas, ¿sí? La vida funciona como un sistema organizado. ¿Qué sería eso, Fabi? Si nosotros ponemos un microscopio, todo lo que hablo aquí hoy, no crean en mí. Busquen información. Busquen saber si es real o no. Porque todo lo que hablo hoy es en base a experimentos científicos ya comprobados, medidos milimétricamente en Hertz, todo muy comprobado. Y de hecho ponemos aquí un microscopio, ¿sí? Y vamos yendo a la profundidad de nuestro ser. ¿Qué van a encontrar en el microscopio? Un segundito, que aquí llegaron. Entonces, ¿qué es lo que logro ver? ¿Sí? Cuando pongo microscopio. Tejidos que fueron la organización de moléculas, ¿sí? Que fueron, o sea, es un átomo que se organizó, formó moléculas, que se organizó, formaron sistemas internos, formaron órganos, esos órganos se organizaron, formaron macrosistemas como los sistemas nerviosos, inmunológicos, sistema neuronal, y esos sistemas se organizaron y formaron el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cuerpo humano, de ser, hablamos de sistemas. ¿Qué viene antes del átomo? Tengo sustancias subatómicas, el quark, el neutrino, el bosón de Higgs, que ya están encontrando la aparición de materia antes del átomo, y antes de todo eso viene el vacío cuántico. O sea, del cuerpo humano, de la materialización del cuerpo humano, hasta su esencia, degradando, buscando la micro partícula de todo eso, está el vacío cuántico. El vacío cuántico tiene una velocidad, ¿sí?, que no se puede interactuar, que son más de 30 billones de segundo medido en Hertz. Aquí no hay interacción. Para que ese vacío pueda llegar a formarse un cuerpo humano, va reduciendo la velocidad del movimiento y se va formando las agrupaciones en el que vemos hoy el cuerpo humano, la materia física. ¿Sí? Nuestro cuerpo, si medimos en Hertz, tiene una vibración de 20 Hertz, 30 Hertz. Cuando yo doy la clase de emociones, en cuando nosotros vemos en lo que es el mapa de David Hawking, que vemos cuánto vibra cada emoción, ahí vemos que cada emoción tiene una vibración diferente. Bueno, nuestro cuerpo es lo mismo. ¿Qué quiero decir con eso aquí? Presten mucha atención. Todo es sistema dentro del sistema. Y todo es una evolución. Nuestra realidad externa, nuestra experiencia externa, es fruto de un conglomerado sistémico de nuestro interior, de cómo pensamos, de cómo sentimos, de cómo nos comportamos, se forma sistémicamente y vemos una realidad externa. ¿Sí? Entonces, el mundo entero nuestro está organizado en términos de sistemas. Vamos a entender mejor qué es eso. Ya vamos a ir más a la parte abstracta de la vida real, ¿sí? Pero aquí es importante que entendamos eso,
Porque si logran entender, y si no entienden, pregúntenme y vuelvo a explicar. Para mí es muy importante que logren entender realmente. Hoy, como vemos el universo, de dos maneras, ¿sí? Está el universo mecánico del Newton, en donde ahí está construida todo lo que es la base de la revolución industrial. Ya voy a mostrar la cronología para que entiendan cómo funciona todo eso. Pero, ¿qué es lo que decía la física newtoniana? ¿Sí? Que el universo es fijo, es predecible. Esta percepción de un universo predecible, que es una materia sólida y es lineal, va totalmente a favor de lo que son los gobiernos, de lo que es el crecimiento económico. Yo sé eso, puedo predecir determinado comportamiento, entonces estoy seguro. Fíjense que eso conecta con el comportamiento del ser humano. ¿Cuándo sentimos seguridad? Cuando podemos predecir lo que va a suceder más adelante. ¿Sí? Cuando no podemos predecir lo que va a suceder, cuando nos deparamos con una situación que no conocemos, ¿qué pasa en nuestro sistema interno? Caos. La mente no entiende cómo tiene que funcionar, qué patrón tiene que seguir. Entonces, fíjense que lo que es la física newtoniana va totalmente lineal por cómo funciona nuestra mente. Los que ya están en el reseteo, recuerden que hablamos todo el tiempo que la mente funciona como lineal, ¿sí? Estímulo, reacción, respuesta biológica, acción, respuesta. La mente necesita esa predecibilidad para hacerse eficiente y el cuerpo también. Cuando la mente se encuentra con un dato que no es conocido, pierde eficiencia. Es ahí cuando empezamos a trabajar con un sistema estresor. Nos estresamos, ¿sí? Y eso conecta con todo lo que estudiaba Newton y aplica a la mecánica de la vida, de las organizaciones, de los vínculos, de las organizaciones familiares. ¿Por qué queremos controlar la economía? ¿Por qué queremos controlar nuestra economía de casa? Porque necesitamos predecir. ¿Y por qué nos importamos con nuestra economía y no nos importamos con el prójimo? Porque entendemos desde Newton que todo es materia sólida y separada. Si yo soy un ser separado del otro, puedo matar al otro tranquilamente. Puedo generar guerra. Puedo generar envidia. Puedo hacer competición. Porque total, yo soy una persona y la otra persona es otra. Todo ese paradigma social está anclado en las ideas newtonianas. ¿Por qué cuando hablamos de física cuántica y ese tema es todavía tan guardado? No es algo expandido. Porque imagínense, las personas que hoy trabajan con física cuántica son las personas que arman las bombas atómicas. Son las personas que arman todas las redes televisivas, los radios, todo lo que es la tecnología que nosotros tenemos hoy, la base es cuántica. Todo lo que es el celular, el Bluetooth, el Wi-Fi, la transmisión por satélite, el GPS, la comunicación con Marte, los cohetes, todo eso es mecánica cuántica. Si todo lo que está en la base de esos aparatos es átomo, es cuántico, ¿por qué la vida humana que tiene la misma esencia también no lo aplicamos? ¿Por qué no aplicamos los principios de la física cuántica, que es real, no es imaginario, es real? Es cómo está funcionando el mundo. ¿Y cómo lo ¿Por aplicamos? qué? ¿Cómo lo aplicamos? Entendiendo, Mati,
que todo es energía, frecuencia y vibración. Ah, bien, y vas a eso. Todo es energía, frecuencia y vibración. Mi energía, ¿sí? Tiene una frecuencia, un movimiento que está vibrando determinado hertz y mi energía está conectando directamente con el campo en que estoy correlacionada y estoy volviendo a mí constantemente lo mismo. Es como Cuando que yo va y viene, es como que va hasta allá y vuelve. La bien, energía va y viene, ¿no? ¿Rebota? voy a hablar todo el tiempo de esto, eso es experimento físico, es principio físico de imán, pero no quiero hablar tan profundamente para no confundir la mente de ustedes. Pero todo rebota, va y viene, porque hay un campo electromagnético entre nosotros. Mira, principio básico de la formación atómica. Existen cuatro fuerzas dentro de la construcción de la fuerza atómica, que es nuestra base, ¿sí? La base de nuestra molécula. Existe una fuerza mayor, ya hablando en términos físicos, una fuerza mayor que conecta un protón con un neutrón, ¿sí? De hecho, ¿cómo se arma una bomba atómica? Poniendo una fuerza que separa el protón del neutrón, existe una explosión, porque es la separación de la fuerza mayor. Eso es la bomba Sí, genera atómica. una reacción en cadena. Exactamente, exactamente. Entonces, está la fuerza mayor que genera el protón y el neutrón, la fuerza menor, que es el electrón, que está aquí girando, ¿sí? Un campo electromagnético, que es lo que genera la interacción de estas dos fuerzas, y el campo gravitacional. Es el principio físico básico de nuestra estructura molecular. Existe eso. Entonces, si existe un campo electromagnético en un átomo, nosotros somos billones de átomos formado, organizado de microsistemas al macrosistemas. Tenemos una fuerza electromagnética y tenemos un campo gravitacional, ¿sí? Que es lo que nos permite estar caminando pegada a la Tierra. ¿Me explico? Cuando yo entiendo que yo vivo en este mundo y que mi energía está directamente conectando con interferencia con mi externo y que lo que sale de aquí es lo que aparece afuera, entonces logro entender mi realidad externa. Logro entender todo lo que está sucediendo externamente. Amores, les voy a pedir que silencien. Solamente si quieren hablar, que levanten la mano y abran el micrófono. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Yo, es muy importante para mí explicárselo de forma simple, ligera, para que lo apliquen en sus vidas, esos conceptos. Porque fue eso que a mí me transformó mi vida. ¿Sí? Entonces, entendemos que todo está interconectado y ya voy a hablar de tres experimentos básicos que hicieron, que todos ya escucharon hablar seguramente, pero vamos a hablar de formas simples para entender cómo funciona, por ejemplo, el observador que influye en la realidad. ¿Sí? Entonces, pasamos de una física fija, de una mecánica de un universo fijo, a una mecánica, a un universo dinámico, que todo está aquí, imagínense, 400 años atrás, Newton dice que todo es materia o energía. No puede ser las dos cosas. Es materia o energía. Campo fijo, predecible, lineal. Rompemos el paradigma con Max Planck, con todo lo que es el cuántico, y acá él dice que no, no es eso. Aquí es movimiento, frecuencia y vibración. ¿Cómo eso rompe con la mecánica que funciona todo lo que es la economía, gobiernos, mercados? ¿Sí? Entonces, ese paradigma fue encanotado, que fue lo que pasó con los estudios de Nicolás Tesla. Entonces, para que entiendan el nacimiento
de la física cuántica. ¿Y por qué para mí es importante eso? Para que entiendan que lo que estamos hablando es real, es comprobado, no es me lo imagino, me lo creo. Son experimentos físicos, ¿sí? Física newtoniana, leyes del movimiento, gravedad, 1687 nace todo lo que es la mecánica newtoniana. ¿Ustedes se acuerdan cuándo fue la primera revolución industrial? El periodo de la primera revolución industrial 1700 y algo era, Fabi. y el Sí, inicio de la 1800, idea ¿no? entre 1600 y 1700. Ya 1800 fue la segunda revolución industrial. Pero la primera revolución industrial nace con las ideas de Newton, con las organizaciones a través de las ideas newtonianas, ¿sí? Ahí viene un tipo, Nicolás Tesla, con otro paradigma. No, 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 amores, no funciona de esa manera. No podemos predecir la materia, no podemos predecir lo que hay aquí basado en lo que hay aquí, porque hay un trecho en donde hay movimiento, hay otras cosas que aún no sabemos. Pero Nicolás Tesla fue la primera persona que logró conectar, comunicarse con vida fuera de la Tierra, que logró conectar y ahí fue cuando empezaron todos los estudios de conectar con vidas extraterrestres, porque él creó lo que es el resonador, que fue un aparato de radio, que ahí fue donde nace todo el estudio de la resonancia. En 1800, un tipo quería comprobar si toda energía y frecuencia, cualquier molécula que ponga, cualquier experimento de molécula, se va a comportar de las dos maneras, o no. Entonces ahí fue cuando nació el primer experimento, en 1800, hace 220 años, que se comprueba que una partícula, que una materia, se puede comportar como materia, como partícula o como onda. El mismo electrón se puede comportar como partícula o como onda. ¿De qué depende? Ya, ahora en el próximo slide les voy a explicar bien qué fue experimento ese y cómo utilizarlo en nuestra vida, entienden ese concepto. Con ese experimento de Thomas Young, ¿sí? Viene Max Planck en 1900 y descubre que antes del átomo, de que está formado toda esa parte de los prótonos, neutrones y electrones, está formado por pequeños paquetes energéticos. Hasta ahí no se había encontrado materia, solo energía. Pequeños paquetes de energía, los cuales llamaban quantum. Y esos cuantos formaban la base atómica. Y con esa base de los cuantos nace todo lo que es las teorías de Einstein, ¿sí? Con los experimentos con los fotos, con los fotovoltaicos, me olvidé el nombre. Bueno, nace todos los experimentos de Einstein con todo lo que es los experimentos de la mecánica cuántica. Y después de Einstein vinieron muchos otros experimentos hasta el día de hoy, ¿sí? Los principales son el efecto observador y el efecto Zenon, en el cual comprueba que el mundo es cuántico. Cuando hablamos de posibilidades infinitas, ¿qué es lo que estamos hablando? Del vacío cuántico, del origen de todo. Ahí las posibilidades son infinitas. Cuando yo cierro el ojo y puedo observar varias escenas diferentes para la vida de la misma persona, estamos hablando de un campo cuántico. Porque aquí puedo visualizar a Fabiana pobre,
Fabiana en Brasil, Fabiana separada, Fabiana bien casada, Fabiana exitosa, Fabiana madre, pero ¿a quién elijo mirar? Y ese a quién elijo mirar es donde habrá un colapso de onda, y si sigo conectando con esa imagen, no hay otra opción que materializarse. Ya vamos a entender. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿Cuáles son los 3 experimentos reales, los más antiguos, que nos hacen entender cómo funciona nuestra vida, los cuales los grandes gurúes, los manifestadores hablan, pero no explican científicamente de dónde viene todo eso? ¿Sí? Y hoy aquí quiero que entienda de dónde viene científicamente, para que entienda que cuando hablamos del proceso de reseteo, es real, siempre y cuando crea en eso. Ya vamos a entender por qué. El primer experimento fue el de la doble rendija, ¿sí? En el cual en la aplicación humana nosotros decimos siempre que es lo que observamos conscientemente deja de operar de forma automática. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, cuando yo empiezo a aplicar todos esos conceptos de mi vida, ¿sí? Vamos a traer un ejemplo de una emoción. Estoy enojada. Estoy enojada, me hicieron algo y yo estoy enojada culpando al otro porque me hizo enojar. ¿Sí? El otro, fíjense el nivel de inconsciencia que nosotros arrastramos. El otro me hizo enojar. Cuando vivimos de forma consciente, jamás lo externo transforma lo interno. Jamás lo externo puede cambiar lo interno. ¿Por qué? Porque si yo percibo que yo me permití enojar, que el estímulo externo, que lo que recibí de afuera activó internamente emociones que yo tenía reprimida o olvidada, me activó pensamientos que no me gustan, me activó emociones que no me genera comodidad, ¿sí? Entonces yo digo, el otro me hizo enojar. Pero cuando yo entiendo que solamente hay afuera lo que está aquí dentro, yo entiendo que ese enojo está aquí. Entonces, ¿qué pasó conmigo, Fabiana? Cuando empiezo a estudiar todo eso y aplicar a mi vida, antes de trabajar como mentor, antes de hacer todo el proceso que hago hoy, me aparecía una emoción, ¿sí? Por ejemplo, el cumpleaños de mi hija de 2 añitos. Mi hija ahora ya tiene 9 años. Su cumpleaños de 2 añitos. Años atrás. Yo preparé la fiesta hermosa, linda, invité a todo el mundo. Los que somos papás y mamás saben cuánto invertimos en una fiesta. Sorpresita, comida, tiempo, energía. ¿No es cierto? Bueno, en ese momento no vino, pero creo que como 10 niños, papás, como 20 personas no vinieron. ¿Cuál fue mi primera reacción? Hijos de P, porque no son considerados, voy a recortar relación con todo el mundo, voy a salir de los grupos, súper mega hiper archi enojada por lo que me estaban haciendo a mí. ¿Sí? Cuando yo empiezo a entender que esas personas me estaban mostrando, bueno, mi sentimiento de invisibilidad, mi sentimiento, mi herida de inferioridad. ¿Dónde nació esa herida de invisibilidad? Entonces ahí, procesamiento de memoria, Fabiana, 3, 4 añitos, en la playa, solita, papá y mamá atrás, peleando en un bar, yo sentada en la piedra, queriendo atención de mamá y papá, y ellos en la suya peleando.
nace invisibilidad. Esa invisibilidad crece con Fabiana. Inferioridad. Papá se fue de casa. Fabiana no es suficiente para mantener a papá en casa. No soy suficiente. Nace la creencia de que yo no soy buena suficiente. ¿Ustedes entienden? Entonces, como todo eso estaba dentro de mí, externamente, como nunca sané, como nunca, claro, no tenía esa mirada, externamente vine a Argentina, increíblemente Argentina, ¡pam! Me mostró, pero todo junto, toda la vez. Todas esas creencias, sentimientos reprimidos a la vez. Entonces, cuando empiezo a entender eso, ¡wow! Es verdad. Entonces trabajo, perdón, sanación, liberación de emociones con papá y mamá, charlos con ellos porque los tengo disponibles personalmente y agradezco. Cuando agradezco, cuando logro observar conscientemente y agradecer, ¿qué pasa internamente? Estoy liberando energía. Había una energía estancada que no me permitía avanzar. Por eso vengo a Argentina y profesionalmente estaba dando vueltas en círculos, ¿sí? Porque me había activado todas mis sombras, todos mis dolores. Entonces, ¿cómo funciona eso dentro de la mecánica cuántica? Si yo logro observar, ver que esas personas estaban mostrando lo que yo necesitaba trabajar para trascender, entonces aprendo, crezco, transcedo. Observo, aplico, crezco. Si yo sigo observando la misma situación como injusticia, como pobre de mí, nada va a funcionar. Porque estoy eligiendo mirar desde afuera, desde una energía de afuera, desde un estímulo afuera. Estoy eligiendo ocupar el otro. No estoy entendiendo que desde la mecánica cuántica todo nace en mí. Entonces vamos al concepto real de lo que es, de lo que fue ese experimento. Ese experimento cambió todo. En la visión científica cambió todo y quedó guardado durante muchos años. Se puso un panel con dos rendijas, ¿sí? Y otro panel que era donde recibía los resultados. Y desde este lugar aquí, de esta fuente de partículas, había un detonador que liberaba electrones. Y ellos querían comprobar la física newtoniana y la física cuántica, que era real, ¿sí? Entonces, si ellos tiraban una bolita, ¿sí? Una partícula, círculo, masa de electrón, tendría que pasar por la rendija, ¿sí? En ese entonces utilizaron luz. Entonces, a través de esa rendija, ¿qué tenía que aparecer? La marca de dos líneas de luz, ¿cierto? Bien, ¿qué es lo que percibieron en ese experimento? ¿Qué fue lo que cambió todo? Cuando ellos no estaban observando el comportamiento del electrón, esa luz se expandió por todo el panel, porque ese electrón pasó por las dobles rendijas como onda, como frecuencia. Cuando lo observaron, cuando pusieron detectores, ¿sí? Para observar el comportamiento, ese mismo electrón pasa como partícula. ¿Qué nosotros observamos desde ese experimento? Ahí es donde nosotros trabajamos con el ojo del observador. Que cuando yo observo, cambio el camino de lo que está siendo creado.
Y desde ese experimento también, y ahí algo que, bueno, ya es estudios míos, ya ahí desde ese experimento también se comprobó el efecto retardado. ¿Qué es el efecto retardado? Una vez que tiraron, bueno, ya sabían, cuando yo observaba, se transformaba en lo que yo quería. ¿Por qué? Porque cuando ellos observaron acá, quería que fueran partículas, ¿sí? Plum, pasó como partícula. Ellos ya sabían el electrón se comportaba como ellos observaban, quería que fuera. Entonces, una vez que pasó el electrón, por estas dos rendijas, esa es física, amores, eso fue un experimento real, no lo me estoy inventando yo. Una vez que pasó el electrón, como partícula, ellos eligieron que fueran ondas. Y ese electrón llega a ese panel de atrás como onda. ¿Cómo pudieron explicar eso? Fue ahí que los científicos, hablando de lo que es el efecto retardado, que la única posibilidad que pudo haber pasado es que el electrón volvió en el tiempo y volvió a pasar como. Ahora, ¿a qué nos interesa conocer este experimento para nuestra vida real? La observación de lo que está sucediendo cambia totalmente el comportamiento de la materia. Y es ahí cuando yo digo, amores, no podemos transformar lo que yo no veo. ¿Recuerdan? Reseteo, que yo hablo todos los lunes. No podemos transformar lo que yo no veo. ¿Por qué? Porque para transformar, el observador necesita ver qué hay que transformar. ¿Sí? ¿Se entendió? Y es ahí cuando trabajamos en reseteo, y ahí vamos a para el macro, que la atención modifica la experiencia. Primero observamos cómo pensamos, cómo nos sentimos, cómo nos comportamos, cuáles son los resultados. Primero observamos nuestra identidad neurobiológica actual y trabajamos en la nueva identidad neurobiológica. Soy esa identidad hoy. Observo. Ya veo los resultados. ¿Quién quiero ser? ¿Qué vida quiero tener? ¿Qué negocios quiero crear? Entonces logro observar. Es ahí donde funciona la reprogramación. Es ahí donde trabajamos con la base neurológica del sistema de activación reticular, dando la programación de lo que yo sí quiero ver. Atención, respuesta biológica, emoción, conducta, cómo me comporto según esa emoción, es el resultado. Vamos a traer para las emociones que estamos trabajando en miedo. La primera clase fue sobre el miedo, ¿sí? Tengo miedo. No entiendo qué es el miedo. No observo el miedo. No pongo atención en el miedo. ¿Qué es lo que va a pasar con este miedo? El miedo es una emoción de retracción. Es un sistema de defensa que genera la mente para protegerse ante lo desconocido. Si yo no soy consciente de eso, ¿qué va a pasar conmigo? Ante el miedo, me retraigo, paralizo, no acciono, no tomo acción. ¿Sí? Por ende, mis resultados, ¿cuáles serán? Frustración, estancamiento, agotamiento. ¿Sí? Ahora, si yo pongo atención en mi estado emocional, fíjense cómo cambia. Pongo atención en el miedo. Observo que siento miedo. Observo cómo reacciona mi cuerpo. Yo digo siempre, cuando cerremos los ojos, es como si yo estuviera acá arriba, mirando mi vida aquí abajo. ¿Sí? Miro aquí abajo, abajo mío está Fabiana, sentada en una compu, ¿sí? En un espacio físico, interactuando con muchas personas. Yo puedo ver la energía que está emanando este ser, pero mirando desde arriba siempre. Ese es el efecto observador.
Porque cuando observo y entiendo que el miedo es nada más que un sistema de defensa, entonces digo, ok, pero ¿cuál es mi nueva identidad neurobiológica? Actúo según mi nueva identidad neurobiológica. Ahí es donde está la reprogramación. Entonces actúo sobre el miedo. Y por ende tendré otro resultado. Imagínense una situación, bueno, imagínense todos, una situación que están viviendo hoy. Alguna situación, ¿sí? Cierren los ojos y observen una situación real que les provoca hoy muchísima incomodidad, muchísima incomodidad. Este es un ejercicio rápido, práctico, para que podamos seguir. Observe una situación que genera muchísima incomodidad hoy. Cierren los ojos. Respiran. En este momento, observa cuál es el pensamiento que aparece cuando puede proyectar esa situación de incomodidad. ¿Cuáles son los pensamientos que surgen? Solo observa. Ahora observen la emoción que genera, que es la respuesta biológica. ¿Cuál es la emoción que trae esos pensamientos? ¿Cómo se expresa físicamente en el cuerpo? Y ahora observa el resultado que tienen hoy en sus vidas. Ese resultado que tienen hoy en sus vidas es el proceso de años, tiempos, repitiendo ese mismo patrón de inconsciencia, de no observación, de no mirada interna, de no autoconocerse. Esa es la identidad neurobiológica que tienen hoy. Ahora vamos a agarrar la misma situación, ¿sí? Quiero que sigan con los ojos cerrados y observen. Observen que la mente siempre va a proyectar como un holograma, ¿sí? Las imágenes vienen como holográficas. Observen esa imagen, la misma imagen anterior, que genera muchísima incomodidad. Presión, acelera el sistema nervioso, respiración, tensión en el cuerpo. Pregúntense, ¿dónde nace esa incomodidad? Y si sobre esa situación que me genera incomodidad, sobre esa emoción que me genera incomodidad, actúo de otra manera, ¿cuál sería la otra manera? ¿Y si suelto lo que me enferma? ¿Y si rompo vínculos? ¿Y si invierto en lo que sí deseo? ¿Y si conecto con mis sueños y apuesto en él? ¿Cómo serían sus vidas? Observen.
Permite que vengan imágenes de cómo sería esa vida conectada con sus sueños. Cómo se visten, cómo caminan, cómo se siente en el cuerpo conectar con esa vida de tus sueños. Podemos colapsar onda en esa vida de sueños o puedo colapsar ondas en la vida que creo que puedo tener. Efecto observador. Para el lado que esté mirando es donde va a haber un colapso de onda y va a haber la materialización, la manifestación de esa vida. Pueden volver a abrir los ojos. Lograron entender la dinámica, cómo funciona en nuestra vida real, todo lo que es lo cuántico. Eso fue un ejercicio muy rápido para seguir con la clase. A ver, un segundito porque eso es en vivo. Tengo las nenas aquí. Logran entender que cuando conocemos nuestra base esencial, nuestra vida se transforma. Con solo observar la emoción se va. ¿Qué pasaba cuando yo observaba mi enojo? ¿Sí? Cuando yo estaba muy enojada y hacía ese ejercicio, observaba mi enojo, solo el hecho de observar que estaba enojada y agradecer porque estaba logrando conocer mis emociones, ya se me pasaba. Yo empezaba a reír yo. El enojo se me iba. Y ahí ya podía trabajar pragmáticamente en esa situación que me generaba en torno. Entonces ya quitaba la emocionalidad y ya ponía, ¿no?, más la parte pragmática para trabajar esa emoción. Eso es el efecto observador. Eso es el resultado del experimento de la doble rendija que se hizo hace 220 años. Ahora yo les pregunto, amores de mi vida, hace más de 200 años que el mundo científico ya conoce esa realidad, ya aplica esa realidad en todo lo que es material, todo lo que es aparatos, toda la parafernalia, ¿no?, de tecnología, ya aplican. ¿Por qué ese conocimiento no lo he traído, no lo es fundamentado en las escuelas? ¿Por qué los niños no aprenden de chiquitito que son energía y frecuencia? Que si se envidia al amiguito de al lado, esa energía negativa vuelve para él. Que si yo tomo la emoción del otro para mí, es a mí que me hace mal. Si yo no respeto los tiempos, termino en un burnout. ¿Por qué no he enseñado eso en las escuelas? Si hace más de 200 años que se sabe eso. No es conveniente para el mundo que la población completa tengan ese conocimiento. Imagínense que serían las organizaciones, todo el mundo empezaron a ir por sus sueños. ¿Qué sería de las bases familiares? ¿Qué sería del gobierno con las obligaciones tributarias? Con lo que dice, no, tiene que pagar la jubilación porque si no te van a morir de hambre. Tiene que pagar. ¿Qué sería de todo el sistema si las personas tuvieran ese conocimiento y aplicaran en sus vidas? Es por ese motivo que aún no es masificado. Pero ¿por qué hoy escuchan tanto sobre lo cuántico en red social? Porque lo cuántico ya está armando para matar vidas. Ya hay una energía negativa muy fuerte trabajando todo lo que es mecánica cuántica. Las guerras, todos los miedos, los fusiles,
que están creando hoy la casi tercera guerra mundial. Todos esos instrumentos están basados en mecánica cuántica. Entonces necesitamos contrarrestar el mal con el bien, con la conciencia. Es lo que yo decía a la gente cuando estaba todo el mundo, ¿no? Hace unos meses atrás, preocupado porque se habían disparatado todo lo que era en Irak, Estados Unidos otra vez, que Argentina estaba ahí metida con eso. Yo les decía, amores, fíjense cómo está vibrando, cómo está la emocionalidad de esas personas que están generando toda esa guerra. Están vibrando bajo. Hay una frecuencia activa muy baja. Si yo me conecto con el miedo, con la ira de esa misma frecuencia, estoy vibrando igual que ellos, nada más que de forma pasiva, pero la frecuencia es la misma. El miedo me paraliza, pasivo. La ira, activa, pero ambas son baja frecuencia. Entonces, cuando el mundo está desmoronando, los que sí tenemos conciencia elevada, ¿qué tenemos que hacer? Elevar todavía más nuestra frecuencia y acompañar a que los demás eleven sus frecuencias para ver un equilibrio. ¿Sí? Entonces, ese fue el primer experimento y que modificó todo en lo que es la historia. El otro experimento fue el entrelazamiento cuántico. ¿Sabe qué es el entrelazamiento cuántico? Ellos agarraron dos partículas, ¿sí? Conectaron dos partículas, ¿sí? Y una vez que estaban conectadas, correlacionadas, las separaron. Pusieron en lugares totalmente diferentes, en polos totalmente opuestos, ¿sí? Con cámaras Fahrenheit, o sea que no había campo electromagnético que conectaran estas dos partículas. Pero ¿cuál fue el experimento? Cuando hicieron una modificación en el spin es como, aquí está la estructura atómica y el spin es como una piernita, ¿sí? Como el rastro del átomo. Modificaron el spin, la posición del spin de esta partícula y observaron que esa partícula se modificó igualmente. ¿Cómo se explica eso? Si estas dos partículas estaban magnéticamente desconectadas. En el mundo de Newton eran materias separadas, pero como yo toqué esa y esta también fue tocada. El entrelazamiento cuántico. Y es por eso que cuando uno dice, ay, voy a llamar a tal persona, me extrañé a tal persona, esa persona, ¿qué pasa? Te llama, te escribe un mensaje. Tengo ganas de algo, pasa alguien afuera que te habla tal cosa. Justo apareció tal persona. Mirá, fulanito, justo estás hablando de vos y me llamaste. A mí me pasó hace 3 años atrás. Yo con mi hermana tengo una conexión muy fuerte, ¿sí? Somos como almas gemelas. Mi hermana es psicóloga, yo soy mentora y nosotros compaginamos mucho, somos como, no sé, somos muy conectadas, ¿sí? Me pasó, y seguramente se van a acordar ahora cada uno que también les ha pasado a ustedes, que yo una mañana me levanto, literalmente me levanto, y escucho, ¿sí? Viña, la voz de ella, era su voz, que me estaba llamando. Entonces me levanto como que, ¿no? Asustada, Vanessa me llamó, ¿qué pasó acá? Le escribo por WhatsApp, Vanessa, amor, ¿qué pasa? Escuché tu voz, me llamaste. Me dice, mi nena, no, hablando en portugués, mi nena, estaba justo pensando en vos, te iba a escribir, y bueno, estaba pasando por un mal momento y me iba a escribir. ¿Cómo pude haber escuchado su voz si yo estoy en Argentina y ella está en Brasil? Ahora empiecen a recordar cuántas veces han pasado con ustedes, que ustedes lo tomaron como justo pasó tal cosa.
Eso es mecánica cuántica, el entrelazamiento cuántico. Vamos a ver, cuando hablamos de empresas, liderazgo, ¿sí? Yo en un principio empecé a trabajar con la terminología liderazgo cuántico, después cambié para liderazgo humano, cuando das charlas a empresas, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué es el Ubuntu? La teoría africana de que yo soy si todo el sistema es. Mandela, Nelson Mandela creó esa teoría Ubuntu. Yo solamente puedo ser si todo ese sistema es. Cuando llevamos al liderazgo, al grupo de empresas, ¿sí? Estamos hablando de líderes que no saben delegar, que no saben conectar con sus liderados. Estamos hablando de parejas que no saben comunicarse con sus parejas, papi que grita, mamá que grita, no hay comunicación. ¿Por qué? Porque uno quiere sobrevalecer sobre el otro. Cuando hablamos de sistemas de venta, competencia, ¿sí? El que vende más gana más comisión. ¿Qué estoy generando en ese equipo? Mecánica newtoniana, separación. Cuando hay separación, ¿hay crecimiento exponencial? No, porque hay uno corriendo por un objetivo y otro corriendo por otro. Ahora imagínense cuando junto dos mentes, dos intereses individuales en pro del mismo propósito y les impulso a crecer. Eso es un crecimiento exponencial. Y es ahí cuando nosotros hablamos de liderazgo humano. Yo no puedo liderar un equipo si yo no entiendo mecánica cuántica. Si yo no entiendo que si yo llego en mi empresa estresada, agotada, desconfiado, no voy a generar el lazo suficiente para que a mí me eleve frecuencia, todo mi equipo también eleve sus frecuencias y desde ese potencial creador crezcamos juntos. Aquí tenemos el ejemplo de Gastón. Gastón, ahí te doy tu ejemplo, Gastón. Que Gastón hace 2 meses que entró en el programa Reseteo. Entró al programa totalmente con una mentalidad totalmente escasa. No tengo dinero, trabajaba para una empresa, pero tenía una certeza, que no quería esa vida. Gastón, a las 3 semanas, logró entender un poquitito, porque no había estudiado todo eso, y ahí lo puedes hablar vos si querés, Gastón. Lograron entender un poquitito de que esa realidad de escasez la estaba arrastrando a él desde patrones familiares. Cuando logró soltar lo que le enfermaba y dio el paso hacia quien sí quería ser, su vida se transformó por completo. Pero ¿por qué también pudo ser así tan expansiva y tan rápido? Porque conectó con otra mentalidad expansiva, conectó con otra mente expansiva. Y desde 2 mentes expansivas no hay otra posibilidad que no sea ver explosión. Y eso es real. Le pasó en la vida de Gastón hace 2 meses. Sí, literal. La tercera clase que tuve el encuentro con Fabi ya había renunciado a la empresa en la cual estaba en ese momento trabajando y ya tenía un objetivo en mente que era formar mi propia empresa. ¿Y qué pasó? Un miércoles me dice, Fabi, quiero renunciar. Yo le digo, ¿qué realmente quieres hacer en tu vida? Quiero hacer tal cosa. Y seguir en ese lugar, ¿sigue siendo beneficioso? No. Entonces, ¿qué vas a hacer? Renunciar. O sea, él llegó a la conclusión al otro día, sin tener la base de su negocio, sin tener la facturación, que a las 3 semanas que renunció tenía, simplemente dio un voto de fe y de confianza, renunció. Y hoy está facturando 10 veces más, Gastón, no sé, me dirás vos. Una locura. Voy a empezar a cobrar porcentajes, mira.
Sí, da gusto. Sí, si lo cobra, da gusto pagarlo porque la verdad que el resultado fue tremendo. Y eso no fue nada más que aplicar conceptos de mecánica cuántica en lo que es el programa reseteo. Ahora, ¿para quiénes funciona? Para quienes acreditan, para quienes creen y quien logra soltar rápido lo que le enferma. Frase de Hipócrates, padre de la medicina, 400 años antes de Cristo. ¿Qué dijo el padre de la medicina, el que creó toda la medicina? Hipócrates. Antes de curar a una persona, preguntarle si está dispuesta a renunciar lo que le enfermó. 400 años antes de Jesús. Después, bueno, vinieron toda la vida de Jesús, todo lo que conocemos hoy como teología, el libro de desarrollo personal más importante que hay, pero es una traducción de mecánica cuántica. Hay física cuántica en todos los principios. Hay una parte de la Biblia que dice, cuando alguien te dé, bueno, en portugués, un tapa en la cara, una bofetada en la cara, ¿qué dice en la Biblia? Vos pongas el otro. Y si te da otra bofetada aquí, pongas el otro. Y si te da aquí, pongas el otro. ¿Cómo traducimos de mecánica cuántica? Si yo recibo una energía negativa, si alguien viene enojado hacia mí y yo absorbo esa energía y devuelvo lo mismo, estoy bajando mi frecuencia. Amores, pensar negativo, sentir negativo, hay un precio muy alto para la vida. Es muy caro pensar negativo, sentir negativo, tener emociones reprimidas. Es carísimo. No tenemos idea. Por eso que las grandes mentalidades, ¿sí? Cuando hablamos de los grandes mentores que transformaron vidas, Tony Robbins, Jimmy Rohn, muchos otros, ¿sí? Ellos pagan el precio para una baja frecuencia. No sé quién fue que estaba viendo la entrevista de alguno de ellos que decía que fueron en un restaurante carísimo, pidieron un plato de comida, le sirvieron otro plato, pero el tipo, como no permite que nada externo influya, impacte en su frecuencia, ¿qué hizo el tipo? ¿Qué haría cualquier otra persona? Pagando carísimo por un plato. Se enoja, lo devuelve, pide el suyo. Gracias. Lo único que hizo el tipo fue real. No me acuerdo cuál de ellos fue, porque yo siempre miro mucho la biografía de la vida de todo el mundo que estudio, para entender, ¿no?, cómo fue el proceso, llegar hasta donde llegaron. Pero es mecánica cuántica, ¿sí? Entonces, el tercer efecto, hablamos de dos experimentos y hablamos de cómo se traduce en nuestra vida. El efecto xenón cuántico. Este aquí me encanta. ¿Qué es el efecto xenón, Fabi? Bueno, hasta aquí todo bien, amores. Díganme, por favor, abran el micrófono. Estoy muy rápido, están entretenidos, están aburridos. Denme el feedback, por favor. De primero, Fabiana, Fabi. Escucho, Fabiana, escucho quién me está hablando. Levanten las manos. yo, Dani, sí. La verdad decime, que amor. todo lo que venís planteando está bárbaro. Yo creo que la naturaleza, o sea, no conozco ningún humano, salvo que sea masoquista, que quiera tener una sensación que te provoque dolor corporal, ¿sí? Y que no quiera salir, ¿sí? Yo creo que hay un montón de factores, y está bárbaro lo que vos planteás de todo lo que es cuántico. Pero a veces uno tiene pocas herramientas o pocos conocimientos,
y trata de hacer lo mejor que uno puede. ¿Viste? A veces no alcanza. Pero bueno, vos ahora estás explicando todo esto y el caso de Eduardo, creo que en 2 meses logró revertir su posición, lo cual me parece espectacular y me encanta que así sea. Pero nada, en mi caso, trato nada, de hacerlo mejor, pero nada, no, ya Dani, está. Sí. dando una devolución, ¿sí? Con mucho amor, ¿sí? Siempre lo que yo hable va a ser para impactar con mucho amor, fuera de juzgamiento, crítica, lo que fuera. Todos los que estamos aquí o hemos vivido o algunos siguen viviendo procesos de vida los cuales no están conformes, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia real de una persona que logra salir de ese proceso y transformar su vida y las personas que rumean y arrastran ese mismo estado emocional por más tiempo? ¿Cuál es la diferencia de uno para el otro? La aceptación de que yo creé esa realidad. Porque vos me vas a decir, Fabiana, yo no creé esa realidad de dolor que vivo hoy. No quiero. Pero si nosotros empezamos a entender cómo inició todo ese proceso en tu vida, cómo iniciaste ese pensamiento, las emociones, las decisiones que dejaste de tomar cuando sentía que debería tomar y por miedo no la tomaste, por los pensamientos de juzgamiento, de crítica, por no confiar en tu intuición, en que vos eras más capaz, fuiste sosteniendo situaciones hasta que en un momento explotó. La pelota se hizo más grande que el cumpleaños, ¿sí? Entonces, cuando aceptamos ese efecto observador, cuando acepto que yo creé esa realidad, yo creé esa realidad. Amores, yo estuve 9 años en Argentina decretando y le digo a ustedes todos los lunes, le digo lo mismo, decretando que yo estaba realizada en la parte emocional, vínculos familiares, y decía, conversaba con Dios, no puedo estar realizada en todas las áreas de mi vida, ¿no? Mientras arrastraba frustración porque profesionalmente no estaba realizada, pero estaba decretando. Durante 9 años inconsciente, creando una realidad de dolor, ¿sí? De frustración, de decaimiento. Yo estuve creando esa realidad. No fue Dios, no fue la economía, no fue lo externo, no fueron mis empleados, no fueron nada de eso. Fui yo. Entonces, cuando yo logré aceptar y perdonarme por mi nivel de inconsciencia, ok, yo estaba inconsciente con todo eso. Pero elijo seguir con la inconsciencia o elijo ser el protagonista de mi vida. Y a partir de hoy, ok, me hago responsable. Me hago responsable. Entonces, cuando conocemos de mecánica cuántica y entendemos que estamos creando todos los días la realidad que elegimos observar, entonces, a partir de hoy, ¿qué realidad elijo observar? ¿La que yo veo con mis ojos o la que puedo empezar a crear en mi mundo cuántico? ¿Se acuerdan del crecimiento de los sistemas? Vacío cuántico, estructuras subatómicas, estructuras atómicas, moléculas, células, órganos, sistemas, tejidos, cuerpo humano. ¿Dónde nace todo? En el vacío, en una idea, en nuestra mente. De ahí nacen los principios herméticos y la primera ley universal, que es el mentalismo. Se percibe que todo es parte del mismo. Entonces, Dani, con mucho amor del mundo y gracias por haber posicionadote, porque hoy hay gente nueva que no está en el programa
y que seguramente siente lo mismo que vos, Dani, por eso te agradezco, y que ojalá que a partir de hoy tengan otra visión sobre la realidad que viven. ¿Sí? Gracias, Dani. El jueves seguimos trabajando en nuestra sesión individual. Gastón, ¿vos ya habías hablado antes o volviste a levantar la mano? No, volví a levantar la mano, más que nada Bien. para contarle un poco ahí a Dani y al resto. El primer encuentro que tuvimos con nosotros, yo tuve un malentendido con Fabi y me dice, Fabi, ¿cómo lo querés abonar a esto? Fabi siempre se ríe, pero está bueno. Entonces yo andaba mil en mi trabajo, que tenía que hacer una demostración, que venía, que iba, que estaba en el medio con Fabi en una charla por Zoom. Entendí mal yo y le digo, no, no, yo lo quiero pagar todo de una. Perfecto. Cuando yo abono, lo abono con tarjeta de crédito y cuando pido autorización, me entra de un solo pago, el curso de Fabi. Digo, Fabi, ¿de dónde voy a sacar plata para pagarte la tarjeta de crédito? Estuve 15 días preocupado porque no sabía de dónde iba a generar eso. ¿Pero qué te dije cuando me dijiste eso? Me El día que dijiste, hiciste el pase, ¿qué te dije yo? me dijiste, quédate tranquilo que le vas a pagar. Soltá. Fue lo único que me dijiste. Y de un momento para el otro dije, ya está, listo, fue. Suelto y que sea lo que Dios quiera. Y me saqué de la mente el decir, che, tengo que pagar eso. Y la verdad que empecé a meditar con otras cosas. Y cuando me descuidé, che, tenía el dinero para hacer el pago de la tarjeta. Fue tremendo. Y muy simple y muy fácil. Y Sí. eso es lo que voy a explicar ahora sobre el efecto Zenón. ¿Qué es el efecto Zenón? Ahora vamos otra vez, ¿no? Física y vida. Concentración. La estructura del átomo, ¿sí? El átomo tiene un movimiento que es intrínseco, ¿sí? Cuando Tesla dijo que si quieres conocer el mundo, mire los ojos de energía, frecuencia y vibración, ¿qué está hablando ahí? El átomo tiene un comportamiento que es vibra constantemente, ¿sí? Tiene esa frecuencia constante. Eso lo llamamos en física decaimiento cuántico, ¿sí? Decaimiento atómico. El átomo está así constantemente, ¿sí? Eso es lo que genera ese movimiento, una frecuencia, una onda expansiva, ¿sí? Y lo que vemos en todo lo que es el resultado. Que sí quedó comprobado a través de experimentos del efecto Zenón, que cuando el observador observaba el átomo constantemente, ese movimiento se ralentizaba. El átomo está siempre así porque está liberando energía, cambiando, liberando energía, cambiando, libera energía, cambiando. Conectando con la vida, soltando, cambiando estructura, soltando, expandiendo, soltando, expandiendo. ¿Sí? Así funciona la estructura atómica. Pero cuando el observador o máquinas lo observaba, frenaba ese comportamiento. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a poner para el polo negativo. Cuando yo estoy focando en el problema, mi foco es en el problema, constante, ¿sí? El problema está aquí, apareció, se pudo haber ido, si yo dejo de mirarlo, miro aquí, el problema se pudo haber ido. Pero como yo estoy constantemente mirándolo, el problema se estanca, se paraliza. Problema tras problema, problema tras problema, problema tras problema, porque yo estoy observando constantemente. Eso es el efecto Zenón. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese problema tome su curso natural y se resuelva solo? Está el problema. Problema hoy, vamos a suponer, falta de dinero, ¿sí? Problema que yo escucho constantemente. Fabi, no tengo dinero. Falta de dinero.
Están todos los días, duerme preocupado porque no tiene para pagar eso. Duerme preocupado, levantan preocupado porque no tiene para pagar eso. Otro problema, duerme preocupado con todos los informes que tiene que entregar, con todas las tareas, las multitareas que tiene para hacer en el día de su empresa, de su organización, de su rol profesional. Duerme pensando en eso, te levantan pensando en eso. A nivel físico, cuántico, ese problema sigue aquí, estancado. Nunca toma su curso natural. A nivel neurobiológico, estoy programando mi sistema de activación reticular para seguir viendo problemas. Estoy fortaleciendo conexión neuronal, ¿sí? Y justificando esa creencia. No puede ser, estás viendo, ¿ves? Te dije que no podía pagar, que no podía hacer eso. Ahora, ¿cuándo podemos dejar que la vida fluya? Cuando logro soltar. Ahí es cuando decimos, suelte lo que te enferma. Eso es lo que decía Hipócrates 400.000 años antes de Cristo. Para curar la enfermedad, el enfermo tiene que estar dispuesto a soltar lo que le enferma. ¿Qué es eso, soltar? Deja de mirar ese átomo, deja de mirar ese problema para que vuelva a su comportamiento natural. Libera energía, expande, libera energía, expande. Bueno, Fabi, ¿por qué en una realidad futura? Vamos a pensar desde otro lugar. ¿Por qué en una realidad futura? Visualicé Fabiana ahí, trabajando en toda América Latina, en las televisiones, porque esa es mi realidad, ¿sí? Los programas de televisión, referentes en América Latina, esa es mi realidad, que yo ya visualicé. ¿Qué pasa si yo estoy conectando, buscando esa realidad todo el tiempo? Esa realidad nunca llega. Porque existe algo en el ser humano que se llama tiempo, que cuando lo aplicamos al campo cuántico, perdóname el término, lo cagamos todo. Lo cagamos todo. Porque siempre estamos midiendo un resultado con tiempo, reloj, horas, hombre. Si yo ya sé que esa realidad existe, ¿qué hago yo hoy? Actúo en esa realidad. Hablo en esa realidad. Me visto como esa mujer. Hago cosas como esa mujer. Me conecto como esa mujer. No la estoy buscando. Ella ya está activa hoy. No estoy idealizando una situación. La vi, la solté, pum. Ahora, ¿cómo actúo? Ya está, ya sé quién soy. Actúo desde ese lugar. Otro ejemplo. Quiero un aumento de sueldo. Un ejemplo, ¿no? Ya he escuchado. Quiero un aumento de sueldo. Está todo el tiempo reclamando porque el sueldo no aumenta, porque merece un sueldo mejor, porque ese y aquello que... Para tener un aumento de sueldo, ¿cuál es el beneficio personal que vas a sumar a tu trabajo para que te vean merecedor de ese aumento de sueldo? Entonces, si yo quiero un aumento de sueldo, actúo como esa persona que ya tiene ese sueldo. Quiero ser un líder, quiero ser un gerente, quiero ser director. Actúo, tomo decisiones como director. Entonces, externamente, vas a estar vibrando en la misma frecuencia. Bueno, nos ha pasado, yo no sé si acá está hoy Juan. Juan no está hoy. Bueno, ¿qué ha pasado con Juan? Que es otro integrante del programa Reseteo, trabaja en nuestra petrolera, ¿sí? Estaba trabajando como líder, pero bueno, quería subir el nivel, el puesto, el rol, pero nunca conseguía vibrar su energía y frecuencia
en esta misma frecuencia de los directores. Cuando empezamos a trabajar su energía y frecuencia, reposicionando su lugar, en 2 meses el tipo tuvo aumento de sueldo, le empezaron a considerar para otro puesto. ¿Por qué? Porque él visualizó la situación, soltó, e empezó a actuar como ya era. Eso es el efecto Zenón. Si tenemos un problema, enfoque en el problema, estoy paralizándome en ese problema. Ya tengo el problema, ahora busco la solución. Miro para el costado y miro lo que sí quiero. Entonces, destrabo el efecto Zenón, permito que todo ese problema tome su curso y foco en la solución. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien, amores? Bien. Eso es lo que hablamos y lo que me permitió transformar mi realidad. Yo era esa persona. Hace años atrás. Esta cara, había vida en esta cara. Aquí había vida, había una felicidad disfrazada. Era madre solamente y me estaba conformando con ese rol. Internamente había un vacío gigante, lo cual justificaba que no podía hacer otra cosa porque estaba maternando. Y ya en este lugar, que ya estaba volviendo a conectar con trabajo, estaba totalmente vacía, buscando resultados desde otro lugar. Esa era la Fabiana de hace 6, 7 años atrás. Entendiendo todo lo que hoy aplico en ustedes, todo lo que hoy aplicamos en el programa Reseteo, fue cuando logré transformar mi realidad. Esta mujer tiene vida. Esta mujer tiene vida. Esta mujer hoy explica neurogestión. Esta mujer sí tiene vida. Pero esta mujer fue una creación. Yo la creí. Yo conecté con esa realidad. Nació la idea. Creé la emoción. La repetí. Me llamaban de loca. Todo mi entorno en contra mío. Cuando empecé a vivir mi proceso de transformación, muchísima gente empezó a salir de ese entorno mío. Porque yo ya estaba en una secta. Pero por primera vez en mi vida, me estaba reencontrando. Estaba encontrándome en un lugar donde yo estaba feliz. Y no tenía que cumplir expectativas de nadie. Mis resultados eran míos. Ya no era más de nadie. Ya no tenía que estar dando explicaciones. Entonces, esa realidad fue creada estudiando, aplicando e entendiendo todos esos conceptos que hoy aplico en ustedes. ¿Sí? Eso es para que entiendan cómo funciona la materialización. Así como pasa con el cuerpo humano, que es materia densa, ¿sí? O sea, imagínate, acá en el vacío cuántico, ¿sí? Ese vacío existe una velocidad de 30 billones de hertz por segundo, esa velocidad, en frecuencia, ¿sí? Para ir interactuando con otros campos, desde ese vacío va bajando frecuencia para ir interactuando y creando la materia. La materia ya es la energía densificada. Por eso que si yo miro una silla, por ejemplo, una silla, ¿sí? Que es una materia, la silla la vemos parada. Si yo miro con ojos humanos, está parada. Si yo pongo en un aparato en donde estamos midiendo la frecuencia en onda de esa silla, vamos a ver que esa silla se mueve a una determinada frecuencia, ¿sí? Que es lo que le permite ser materia. Pero inclusive la silla es 1% materia
y 99% de energía. Y eso es medido en laboratorio, milimétricamente, billonésimos de segundo. Entonces, así como el cuerpo humano nace desde un vacío cuántico, este mate nace de un vacío cuántico, de una idea. ¿Cuál es el vacío cuántico? Una idea. ¿Qué es una idea? Es una imagen holográfica que viene desde un lugar que no sabemos por qué me viene esa idea, pero de esta idea generó una emoción en mi cuerpo. Desde esa emoción yo actué y desde esa acción tuve un resultado. Todo en este mundo es creado desde un vacío cuántico. Esa virome, este termo, ese anteojo, este cuerpo humano, mi mamá lo pensó. ¿Se entiende, amores míos? Porque estamos hablando de lo que somos en esencia. Y es ahí donde aplicamos el concepto somos energía. Somos energía. Lo que estamos vibrando es lo que atraemos. Porque tenemos un campo electromagnético, todo tiene un campo electromagnético. Ese mate tiene un campo electromagnético. Este celular tiene un campo electromagnético. Esta botella tiene otro campo. Y todos los campos están interactuando constantemente. Y lo que estoy vibrando durante el día es lo que forma mi huella vibracional. Es lo que está definiendo mi identidad y lo que atraigo a mi vida por ley de resonancia. ¿Sí? Y ahí va, ya estamos finalizando la presentación. Extendimos un montón. Pero siento que era muy importante dar esa clase de hoy porque estamos trabajando emociones. ¿Qué es la emoción? Si nosotros hablamos, ay Sony, ahí hiciste acá, hiciste un dibujito Sony, no entendí cómo lo hiciste. Si nosotros entendemos que todo en el mundo está constituido a través de sistemas dentro de sistemas, todo es sistemas dentro de sistemas. El sistema más interno, ¿sí?, tangible para nosotros, es nuestro centro de emociones y pensamientos, nuestro estado interno. Ahí es donde aplicamos el reseteo. Todas las personas que viven un proceso real de transformación consciente, primero transformó su forma de pensar y su forma de sentir, ese sistema de adentro. Y ahí ya vamos a otro sistema. Desde esa transformación, nuestra biología percibe desde ese sistema. Si yo aquí tengo pensamientos positivos y emociones positivas, mi biología, mis células, mis neurotransmisores van a reflejar ese sistema interno. Y a través de cómo mi biología interpreta mi sistema interno, entro en otro sistema que ya es la forma que acciono. ¿Percibe lo que yo hablé en el principio? Sistema, dentro del sistema, dentro del sistema. Vamos a ver. Una persona que sobrevive, está sobreviviendo dentro de ese sistema. ¿Por qué? Porque tiene emociones y pensamientos limitantes, porque tiene creencias que le están limitando dentro de esa forma de pensar. Está creando biológicamente esa percepción de vida. Pobre de mí, yo no soy culpable, yo no quiero vivir así, yo no elijo vivir así. Y los resultados externos será consonancia con su estado interno, sobrevivencia. Ahora, una persona que elige transformar su vida y vivir, crear conciencia, va a pensar y sentir de una manera diferente, su biología siente diferente, acciona diferente
y tiene un resultado diferente. Todo es sistema dentro del sistema. Punto final. Dentro de lo cuántico no hay otra realidad. Todo es un sistema organizado para formar otro sistema. Células se organizan, forman moléculas, se organizan, forman células. Células se organizan, forman órganos. Órganos se organizan, forman macrosistemas. Macrosistemas se organizan, forman cuerpo humano. Todo es sistema dentro del sistema. Ahora, ¿cuál es el ingrediente principal? ¿Qué es lo que hace crecer la torta? ¿Cuál es el fermento de esa torta? ¿Qué es lo que cambia todo? Conciencia. La conciencia es como el fermento principal de la torta. Porque si hablamos que el mundo es cuántico y que todo es química, todo es física y biología, si hablamos, por ejemplo, inclusive de sentimiento, vínculos, mira, vamos a llevar la práctica real. Hablemos de una relación de pareja, ¿sí? Hombre y mujer se conocen, se enamoran, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo en esa relación? Estímulo, respuesta biológica. Están liberando dopamina, una cantidad de dopamina, una cantidad de oxitocina, una cantidad de serotonina, una cantidad de todas las hormonas que permiten que esa química sea activada a través de ese estímulo. ¿Sí? Entonces existe la atracción, campo electromagnético, atracción, enamoramiento. Nacen los hijos. ¿Qué pasa con la mayoría de las parejas cuando nacen los hijos? La mirada deja de ser para la pareja, empieza a ser para el hijo. Uno mira el hijo, otro mira el trabajo. Fíjense que el porcentaje de oxitocina, que es la hormona del amor, de serotonina, que es el neurotransmisor del bienestar, va disminuyendo hacia la persona. Y cuando ese porcentaje disminuye en el cuerpo, el sentimiento cambia. Es ahí donde vemos que después de pasar por determinadas etapas en la vida, las parejas, el amor afloja, porque el amor es química. ¿Sí? Entonces, cuando yo tomo conciencia de todo eso, inclusive de las químicas de nuestro cuerpo, logro trabajar con la estabilización de mi estado interno, que es la base de todo. Cuando regularizo, repito una y otra vez lo mismo, genero nuevas conexiones, por ende, genero nuevas experiencias en nuestra vida. Punto final. Reseteo de vida. Nace otra realidad. ¿Eso se puede medir en tiempos humanos? No. Ahí hablamos de otro experimento, que es el salto cuántico, que es cuando un electrón, el electrón es la fuerza negativa, ¿sí? Es el campo negativo. Cuando un electrón en ese experimento de laboratorio recibe una carga positiva fuerte, percibieron que ese electrón desapareció de esa órbita y aparece en otra órbita superior, pero sin dejar rastro. O sea, no hay tiempo, espacio en esa órbita a esa órbita. Y eso es lo que los físicos llaman de salto cuántico. Eso es lo que hablamos en nuestra vida de los saltos cuánticos. ¿Cómo puede ser que en la vida de una persona cambie de un mes al otro, literal, y para otra persona lleva años? Carga positiva, choque de carga positiva, ¿sí? Esos son experimentos físicos, cuánticos. Nos guste o no nos guste, creemos o no creemos,
está sucediendo igual. Así que hoy empiezan a ayornarse a esa nueva realidad, ¿sí? Y la realidad externa es nada más el reflejo de sistemas internos sostenidos en el tiempo. Un sistema se reorganiza, un patrón se transforma, conciencia cambia la experiencia, la transformación cambia nuestra realidad. Punto final y dejamos de compartir la presentación. Amores de mi vida, sé que es mucho concepto, que es mucha teoría, pero todo eso es aplicado, ¿sí? La clase está grabada, los que quieran escríbanme, los que no están en el programa escríbanme, yo les mando para que vuelvan a repetir. En lo que están en el reseteo yo se los voy a pasar la clase después, pero ahora quiero que me digan, ¿sí? Que hablemos entre nosotros. Sé que, bueno, están liberados de la clase, pero voy a abrir espacio ahora, voy a dejar de grabar, voy a abrir espacio para que hablemos, a ver, que ahora dejo de grabar